soy abogado, participo del Instituto de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. Nosotros, junto con Alejandro, acá mi compañero, que también participa dentro del instituto, a principio de año elaboramos una charla. La verdad que fue una experiencia muy linda. Yo la compartimos con Mónica y con Alejandro y con mi socio, el doctor Raúl Recaño. La temática que quisimos analizar y exponerle fue el derecho a admisión. Como les decía, fue una charla muy linda porque la verdad yo soy muy joven, recién me inicio en la profesión. El derecho deportivo es algo que me gusta, obviamente también me encanta el fútbol. Soy de Newell's. Tuvimos la gratificación de poder contar en la charla con varios funcionarios del Poder Judicial de la ciudad, de la provincia, periodistas. La verdad que fue una experiencia muy linda. Y en esa charla me acuerdo que también estuvieron el doctor Juan Carlos Viena, que es un juez de instrucción de la ciudad, que estuvo acá en una causa de Newell, que se inició mediante un partido de Newell que jugó contra Independiente, que se presentaron una serie de hechos de violencia en la tribuna, y de la doctora Raquel Cogaya, que es la jueza de instrucción que está a cargo de la administración fraudulenta del gobierno de Eduardo López. La verdad que estuvo muy linda, podemos contar como decía Mónica, con Alejandro, que nosotros los invitamos para poder enriquecer un poco más la charla, abrir el debate y no solamente que quede dentro de lo que es el marco jurídico de todo el derecho a admisión. Bueno, para ir empezando quiero ir contándoles y definir lo que es el derecho a admisión. Y como vemos es un derecho que es una facultad que tiene el titular de un evento, en este caso puede ser aplicado al deporte del club, que se reserva la potestad de admitir o de excluir a terceros, pero debe basarse en condiciones objetivas y no debe afectar derechos constitucionales y tampoco deben colocar al excluido en una situación de discriminación o indefensión con respecto a los demás concurrentes. Acá hay algo muy lindo que yo me quiero detener en esta definición que yo le decía, comentando, que está acá, que deben ser las condiciones objetivas de admisión. Es decir, que no basta con que en un cartel de un estadio, de un bar, que comúnmente verlo, también leer que la casa se reserva del derecho a admisión y permanencia. Como les decía, se debe basar en determinadas condiciones objetivas, que como por ejemplo una puede ser la edad, hablando dentro de términos generales. La edad. ¿Y por qué la edad? Porque puede ser que dentro de ese recinto se presenten una serie de eventos, espectáculos, lo que sea, poniendo esa condición de exclusión de la edad, puede que se esté preservando los intereses del menor. Bueno, también planteamos la cuestión de que si se trata de que si es un derecho ilimitado o no, nosotros decimos que no es un derecho ilimitado. Es decir, si bien estábamos comentando lo de las causales objetivas, vemos también que este derecho se roza positivamente con los derechos de reunión, asociación, libre contratación, mientras que también en una parte negativa vemos que se podría afectar el derecho a la igualdad, la discriminación, la protección del usuario y del consumidor. Generalmente, y más aplicado al fútbol, ¿cuántas veces hemos visto que a determinados barras se le ha aplicado el derecho a admisión y en el siguiente partido cayeron con un escribano para constatar que no le permitieron el ingreso y trataron de pelearlo judicialmente configurando un trato discriminatorio? Nosotros decimos que, una humilde reflexión a la hora de elaborar esta charla que con mi socio, vemos que esta parte negativa de si se afecta el derecho a la igualdad, la discriminación o la protección del usuario y consumidor, vemos que para nosotros quedaría compensada con esto, con los pilares éticos del deporte. Y hablando de seguridad en el tema del fútbol, los pilares éticos del deporte son fundamentales. La educación, ¿para qué sirve el deporte? Los
solamente como esparcimiento, recreación, pero es un factor de educación, de protección de la salud física, moral, de la cultura, fortalecimiento de relaciones armoniosas. Yo creo que de un club, yo siempre fui un club desde muy chico y generalmente ahí es uno de los ambientes más lindos para poder crecer y desarrollarse sanamente mediante el deporte también. ¿Alguna duda? Voy muy rápido. Bien. En cuanto al régimen normativo, tenemos el decreto 1476, el convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la AFA, la ley 26370 y el código de faltas, que yo lo puse porque el código de faltas en este caso no lo quiero traer a colación porque es el que utilicé de la normativa de nuestra provincia. Además, uno es muy importante es el decreto. El decreto haciendo una humilde interpretación del mismo, yo quiero destacar el rol que tiene el Estado en cuanto a esta temática. Y habla con que el Estado debe, por ejemplo, dice que el Estado debe colaborar para prevenir la violencia, para ayudar a las entidades a que tengan una infraestructura adecuada y erradicar la violencia. Habla también de mantener un régimen normativo uniforme de manera tal que facilitar la tarea de los jueces. Esto es muy lindo, es interesante, pero hay algo que yo me quiero detener, porque, a ver, la legislación está. La legislación está. La herramienta está. Pero hay un rol que yo me quiero destacar, que es algo que también siempre lo hablo con Alejandro, Mónica y todo, es que no veo algo tan sencillo como, por ejemplo, serían las campañas de difusión para que la sociedad tome conciencia. Nosotros sabemos que esto es una problemática que nos afecta mucho a la sociedad, el tema de la violencia en el fútbol. Hoy hablamos de fútbol y yo me la paso hablando de fútbol, de mi equipo, si funciona bien, mal, si el árbitro cobró bien un penal o no, si hay que jugar con doble 5, con enganche, lo que sea, pero al mismo tiempo escucho hablar de violencia, escucho hablar de complicidades, de negocios extrafutbolísticos, y estas son cosas, como vemos acá, como dice acá, el fútbol debe ser solo y nada más que un deporte. Pero bueno. Entonces, lo que a mí me gustaría es que haya más que estas charlas, por ejemplo, que hoy estamos acá, se den también en la plaza, en el colegio, en los mismos clubes de fútbol. Hoy, por ejemplo, veníamos hablando con los muchachos que están ahí, que les agradezco por haberme traído, con Alejandro, del fútbol infantil. Que vemos que, por ejemplo, los padres. Hoy, por ejemplo, Alejandro me estaba contando una anécdota. Jugaba un Newell's Central de inferiores y terminó el partido, ganó Central, lamentablemente, y cantando cosas agraviantes contra que son chicos de edad. Y así crecen después. O como, por ejemplo, al padre que están viendo el partido, que si el árbitro no cobró una falta, ya enseguida un insulto, o también los mismos chicos. Yo he jugado al fútbol, de chico también, y lo he visto. Y hoy seguimos hablando de eso y todavía sigue estando. Yo no puedo creer que eso siga estando todavía. Entonces, al mismo tiempo, creo que también el rol nuestro es también muy importante. Bueno, estos son también los organismos de aplicación que, bueno, yo acá esto lo preparé para la provincia de Santa Fe, pero que acá no lo quiero traer a colación. Quiero continuar con el régimen normativo, con el decreto. Este decreto, en su artículo 14, habla de que las entidades deportivas deben designar un responsable de seguridad. Como me dice, yo no lo sabía, y se lo agradezco a él por haberme lo comentado en su momento. Él me decía que deben ser retirados de la fuerza. Es decir, ¿por qué? Por eso una evolución de AFA, algo así, ¿no? Yo creo que no me quiero poner a hablar de eso o de responsable de seguridad, porque acá tengo
solamente Alejandro, también tengo unos amigos que están mucho más en el tema y nos pueden explicar un poco más. Yo me quiero quedar con las funciones, que debe ser velar por el cumplimiento de las medidas internas del club en cuanto a la seguridad, y después, bueno, controlar el ingreso a los estadios de la gente, es decir, y ahí me quiero detener también con los impedimentos que configuran o que puedan dar lugar al derecho de admisión. ¿Qué son? Por ejemplo, el personal de control, no solamente el personal de control, sino que el personal de control quiero destacar también que puede contar con el auxilio de la policía. Y ahí la ley 26.370, que es la ley sobre espectáculos públicos, en su artículo 11, enumera las causales de impedimentos de admisión y permanencia. ¿Y qué son? Cuando existen personas con actitudes violentas, o cuando existen personas que manifiestan signos discriminatorios, racistas, o aquellas personas que se encuentran bajo el consumo de alcohol, estupefacientes, etc. O bien cuando también ingresan armas de fuego, armas punzantes, etc. Y bueno, también a otro que son lógicas, que es la capacidad, el cumplimiento del horario, de edad, que yo antes le hablaba también. Perdón, acá me quiero detener en esto también está dentro del régimen normativo, que es un convenio de colaboración que antes mencionaba, en el cual participa la AFA, la policía, y el Ministerio de Seguridad, Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la AFA y la policía. A mí me llama la atención que al mismo tiempo también participan clubes como Boca, River, Excursionista, Atlanta. No tengo nada en contra de ellos, obviamente, pero no participan los clubes del interior. Mi club no participa dentro de este convenio. La Unión, Colón, Rosario Central, Club Federal. Yo creo que inclusive este convenio, cuando uno lo lee, hace un análisis, vemos que habla nada más de los clubes afiliados a la AFA. ¿Por qué los clubes afiliados a la AFA? Sí, hay un montón de clubes. Inclusive impone un plazo de vigencia de este convenio, de 2 años. ¿Por qué plazo? O sea, vemos que habla de un plazo y al mismo tiempo vemos que la AFA quiere prestar la mayor colaboración posible para prevenir todo el tema de la seguridad y la violencia. Pero ¿qué? 2 años nada más. Entonces, esos son por ahí críticas humildes que yo le he encontrado y que sinceramente regula el derecho de admisión en este convenio. Habla de que la SUBSEF los clubes afiliados a la AFA les pueden pedirle a la SUBSEF la colaboración para aplicar el derecho de admisión y permanencia. Perfecto, pero ¿por qué los clubes del interior no? ¿Por qué un plazo? Yo creo que este convenio es muy interesante porque inclusive también dice que puede aplicarle el derecho de admisión a aquellas personas que están inscritas en el registro de infractores a la ley del deporte. Entonces yo quisiera ver, que yo nunca lo vi, quisiera saber si existe alguna persona que esté acá, si se la incluye. Entonces, sino teóricamente está muy bien este convenio, es interesante, pero creo que se le podría ajustar y reformar un poco. Y bueno, no los quiero aburrir. ¿Voy muy rápido? No. ¿Alguna pregunta? Muchas. Bueno, al final. Bueno, y para concluir, quiero diferenciar el derecho de admisión con otros institutos, como por ejemplo la prohibición de concurrencia y la inhabilitación. ¿Qué son? La diferencia que tiene con la prohibición de concurrencia es que es una sanción contravencional. ¿Qué consiste? En una interdicción que se le impone a un infractor por un determinado hecho de violencia dentro de un estadio, afuera o una vez que concluyó el partido. Como les decía, es una pena contravencional que inclusive para cumplirla a aquella persona que se le impone también dice que se le debe la ley. Esto está regulado en la ley 23.184, que dice que se debe presentar esa persona que sufre esta pena en la seccional de su domicilio.
Inclusive después habla de reincidencia, que por ejemplo una persona no la cumple, ¿qué pasa? Bueno, se le aumenta la pena, inclusive se le puede poner la pena de arresto, pero bueno, no me quiero meter en el campo de determinadas disposiciones procesales porque no me quiero aburrir. En cambio, la inhabilitación es una pena accesoria judicial que es accesoria ¿a una condena. Una condena impuesta judicialmente por un juez competente. Entonces, ¿cómo puede ser esa inhabilitación? Puede ser para concurrir a determinadas cantidades de fechas del torneo, o bien también puede recaer en jugadores, en árbitros, en dirigentes, en los técnicos también. O bien se puede imponer la pena de inhabilitación para concurrir a determinado estadio. Bueno, para concluir, nosotros en su momento contamos una serie de casos que, bueno, ya la mayoría creo que lo debe conocer, el famoso caso de los hermanos Schenkler, que fue ellos, inclusive cuando fue todo el caso, creo que vino por el caso de Gonzalo Agro y el enfrentamiento que había con Adrián Rousseau, se les aplica el derecho de admisión y lo primero que hizo Schenkler es concurrir al estadio de River con un escribano y trató de configurarlo como un trato discriminatorio, el ejercicio del derecho de admisión. Igual lo mismo que pasó con lo de este caso del Liceo fue también re gracioso, porque al final era que Racing no quería que esta persona concurra a la cancha y al final se terminó estableciendo que en vez de ir a la Popular, que vaya a la Platea, irrisorio. Yo me quiero quedar con con el último, que es el de Rodríguez Ochoa, y es el que más pertenece a la hinchada de Newell's. No sé si alguno lo conoce, por las dudas le voy a dar una breve reseña de cómo fue el caso. Es un caso típico de que se pelean estos dos personajes por el control de la barra de Newell's. Hubo un partido, como les comentaba al principio, de Newell's Independiente, se estaba jugando el partido y se armó una serie de disturbios en la Popular local. Y Ochoa, que es el actual referente de la barra de Newell's, lo terminaron expulsando, robándole las pertenencias y todo eso. Gente misma de su seno que quería el control de la barra. Por todo lo que les decía al principio, lo que implica controlar una barra, los negocios, las complicidades, que la verdad es patético que hoy nos afecta a toda la sociedad esto. Que es un tema también para debatir larguísimo. Eso fue más o menos el caso. Entonces, ¿qué pasó? Se abrió una instrucción que intervino el doctor Juan Carlos Viena, que le comentaba al principio. Me quiero quedar con esto y con esto voy a terminar, que fue lo que me dijo el doctor Viena y está en el fundamento de la sentencia. Está bien, se le aplicó el derecho de admisión, revisión de concurrencia, inhabilitación, todo eso, pero él como juez me quiero quedar con esto que dice en la implementación de la sentencia. Como no me lo acuerdo de memoria, lo quiero leer. Viene haciendo una fundamentación de todo el caso, contándolo cómo fue y todo eso, y dice: es de público y notorio que la problemática traída a estudio no solamente afecta a esta ciudad, sino a toda la comunidad nacional. Y en este contexto, el rol del juez debe superar la conceptualización de lo concreto y de ver espectador entre partes para pasar a tomar decisiva intervención en la protección de los derechos colectivos, que pueden verse afectados ante la inseguridad que puede plantearse en un estadio de fútbol ante un inminente enfrentamiento. Destaco este fallo. Buenísimo. Eso va a decir que como decía acá, que lo que hizo este hombre aplicando las medidas que se tomaron fue la defensa de los derechos colectivos de toda la sociedad, y en este caso de la ciudad de Rosario. La verdad que fue un fallo muy lindo que, a ver, yo lo fui y dije, la verdad que fue buenísimo su fallo, una opinión humilde de alguien que está arrancando la profesión hacia un juez que la verdad que con este fallo creo que dio un ejemplo, y ojalá hoy nosotros seguimos siendo víctimas, nosotros me refiero al club, de hechos de violencia
violencia, de control de la barra, no sé si, bueno, Mónica, vos lo sabés, todo el problema que hay en el club. El viernes hay partido, me encantaría ir a la cancha el viernes sin que haya ningún problema. Lo dudo, porque bueno, también empiezan a incidir distintos factores como son los resultados y todo eso. Pero bueno, quiero darle ahora pie a mi compañero Alejandro, porque tiene muchísimas cosas interesantes para contarnos, no solamente teóricas, sino prácticas. La verdad que hay veces que yo a él lo conocí en el Instituto de Derecho Deportivo, y las veces que me he sentado a hablar con él es para quedarse hablando horas solamente por todo lo que sabe. O sea, que aprovechenlo, y no solamente por todo lo que sabe, sino por todas las experiencias que a él le toca vivir, y que la verdad que a mí, que soy un apasionado del fútbol, es muy lindo escucharlo, y también el pensamiento que tiene de todo el tema de la seguridad y la violencia. Por ejemplo, hoy quiero contar con él para elaborar un proyecto de seguridad en el club Newells. Y bueno, los dejo con él, le tiro la pelota